Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar lo que es el manejo de base de datos con Java. Entonces, para empezar, pues tenemos aquí la pantalla en donde ustedes van a entrar con el app store que les envié para que lo instalaran. Este les va a ayudar a que puedan manipular base de datos mediante MySQL. Trae varias aplicaciones. Este es un servidor Apache. Pueden manipular lo que es PHP conectado a base de datos también. Pueden utilizar lo que es el gestor de la base de datos entrando a la opción PHP-MyAdmin. Entonces ese es el que nos vamos a concentrar y les va a aparecer, al entrar a PHP-MyAdmin, les va a aparecer una pantalla semejante a esta. Aquí es donde nosotros podemos crear nuestras bases de datos, Create New Database. Entonces voy a crear una base de datos que se llame tienda 2. Ya tengo una como tienda, pero voy a crear otra y le voy a dar Create. Una vez que creamos la base de datos, si se fijan, aquí podemos crear todas las tablas que necesitemos. En la parte de arriba también viene sentencias que podemos opciones del mismo gestor de esta base de datos que podemos utilizar. Ahora vamos a crear una tabla que se llame artículos o productos. Vamos a ponerle productos. Vamos a decirle que esta tabla de productos tiene solamente 4 campos, number of fields. Ok, nos va a aparecer algo como esto. En el campo field vamos a poner el nombre del campo. En el type es el tipo de dato y en length values vamos a poner lo que es el tamaño del campo. En nuestro caso, la base de datos las vamos a crear desde este gestor, así como también las tablas las vamos a crear desde el gestor. No vamos a crear nada desde Java. Java únicamente lo vamos a utilizar para insertar registros, eliminar registros, consultar y eliminar, modificar y consultar registro, nada más para esas 3 operaciones, ¿ok? Entonces lo que es la creación, les repito, las tienen que hacer desde aquí, desde el gestor. Vamos a ponerle un campo que se llame idprod, que es de tipo varchar y va a ser de tamaño 10, o sea 10 posiciones. Otra que sea iddesk, que también es tipo varchar y que va a ser de tamaño 50. Y otro que sea de tipo ID de medida, va a ser varchar y va a ser de 3 posiciones, y uno que sea de tipo ID tipo de producto, también va a ser varchar y vamos a ponerle que es de tamaño 5, ¿ok? Y con esto le damos un save. Si le damos go, nos va a agregar un campo como dice aquí, or add one field. Le damos un save para que nos salve la estructura de nuestra base de datos. Aquí está la sentencia que creo y aquí ya está mi base de datos. Vamos a identificar un campo como campo llave. Yo quiero que este sea mi campo llave. Entonces al elegirlo le doy aquí, ahí dice primary, que es el primary key. Le doy un clic y me va a crear, me va a alterar o me va a modificar mi tabla de productos porque me va a adicionar un primary key. Le doy OK y ya me creó, aquí está mi llave primaria. ¿Para qué nos sirve la llave primaria? Que si se fijan, la identificamos porque está subrayada. Nos va a servir para identificar a mi registro como único. ¿Qué significa? Que el ID que yo ponga en un registro no se va a poder repetir en ningún otro registro, sino va a marcar un error de llave duplicada. Entonces con esto ya estamos listos para ir a Java y poder hacer nuestra conexión a esta base de datos y modificar esta tabla. Vámonos a Java. Aquí yo tengo la conexión, pero miren, vamos a cerrar estos. Es un ejercicio que ya existía. Ok, antes que nada, necesitamos asegurarnos, voy a quitar necesitamos asegurarnos que en el proyecto en el que estoy haciendo mi programa con base de datos tenga la librería de la conexión del driver que se necesita para que Java se conecte a MySQL. Entonces, si le doy un clic a Libraries de mi proyecto, no de otros proyectos, de este proyecto, le doy un clic, veo que no está esa librería o el driver que me acerca la conexión a la base de datos. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Le voy a dar botón derecho y le voy a dar Add the Library. En ese momento me va a aparecer todas las librerías que NetBeans tiene instaladas y que yo puedo utilizar con mi base de datos. Con mi base de datos y con cualquier de las aplicaciones, Específicamente para base de datos, aquí está, miren, se llama
MySQL JDBC Driver, MySQL JDBC Driver, ¿sale? Es el driver, el JDBC es la forma en que se conecta Java a la base de datos, el Java Database Connection. Y le vamos a decir add the library. Y aquí abajo me la tiene que agregar. Si se fijan cómo se llama el archivo, se llama MySQL-connector-java-5.1.23-bin.jar. Entonces ya aquí tengo el conector a la base de datos. Ahora lo que voy a tener que hacer es pues mis programas. Para empezar les comento que vamos a requerir un programa. Esta la vamos a borrar. Un programa que me haga la conexión. Es una clase, esta clase es independiente de los frames que voy a hacer y este les va a servir para cualquier conexión a base de datos. Nada más que hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Esta clase conexión yo se las voy a enviar para que también utilicen y hagan las modificaciones necesarias porque es como receta de cocina. ¿Qué necesitamos? Para empezar necesitamos importar lo que es el paquete SQL y hacer uso de la clase conexión, de la clase driver manager. Pero si ustedes le dejan java.sql.asterisco solo, pues ya pueden utilizar todas las clases del paquete SQL. Ok, una vez que ya declaré mis librerías, entonces tengo que declarar mis variables. Voy a declarar una variable que se llame con, que es de tipo connection, y es la que me va a ayudar a hacer la conexión. Una variable stm, que es de tipo statement, que esta es la que me va a ayudar a ejecutar realmente la conexión y las sentencias de la base de datos, como es el insertar, eliminar y consultar y modificar. Tengo otra variable que ahorita no la voy a ocupar, que es el resultset, RST. Y este RST me va a servir para poder, cuando ustedes hacen un select en base de datos, siempre les regresa registros, si es que encuentra registros que cumplan con la condición. Si le damos select asterisco from productos y hay 10 productos, pues me regresa 10 registros. Entonces esos 10 registros me los va a guardar en este result set, en esta variable RST. Para eso necesito el result set. Ok, dentro de esta clase conexión tengo un método que es de tipo entero, public int, y se llama mi conexión. Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Y hay otras formas de conectarse muchos. Esta es una de las formas que yo más uso para hacer conexión con base de datos. Hay otras que el tipo del método no es int, sino connection. Pero ahorita no me acuerdo realmente cómo regresa el valor. Entonces, es muy parecido a esto, solo que no utiliza estos return que yo tengo aquí, ¿sale? Pero bueno, vamos a utilizar esta forma de conectarnos. Siempre cuando se va a hacer una conexión requiere que se utilice el try y el catch. Si ustedes se acuerdan de su curso anterior de PO1, la sentencia try se utilizaba para validar que una instrucción sea correcta antes de ejecutarla. O sea, hagan de cuenta que el try y el catch es como una forma elegante de salirse de un error. Entonces, en este caso, el try lo que va a hacer es validar la sentencia y si es correcta, la ejecuta. Si el try encuentra algún error en la sentencia de conexión, entonces manda el flujo del programa al catch. Y el catch pues ya va a ejecutar estos mensajes de error en conexión. ¿Ok? Entonces, el try valida la sentencia, si es correcta la ejecuta y se sale. Si hay algún error, manda el flujo de ejecución al catch. Y el catch pues ya manda el mensaje de error. ¿Ok? Bueno, ahora el try. El try, vamos a hacer esta class.forName y vamos a ponerlo tal cual está aquí, muchachos. Eso no le cambiamos nada. Con com.mysql.jdbc.driver. Y luego vamos a asignar un valor a la conexión. Esta es la conexión. Y a esa conexión le vamos a decir driver.manager.getConnection y le vamos a dar todos estos parámetros. Son 3 parámetros lo que requiere. El primer parámetro viene de aquí hasta acá, que está compuesto por la forma de conexión, que es el JDBC, .mysql, diagonal. Hasta aquí es obligatorio que esté así. Lo demás no es opcional, sino que puede cambiar de nombre. Por ejemplo, localhost lo utilizamos cuando mi base de datos está en la misma computadora en donde está mi programa que la va a accesar.
Si quiero hacer conexión a una base de datos remota, o sea, a una base de datos que no está en esta máquina, sino que está en otra máquina, pero que está conectada a mi red, entonces yo aquí en vez de localhost le daría 192.168.2.252, por ejemplo. Esta sería la IP de la computadora donde está la base de datos. Entonces significa que haría un acceso remoto a la base de datos, ¿ok? Pero en nuestro caso no va a ser así, en nuestro caso va a ser localhost. Se los comento por si en alguna otra ocasión en su trabajo lo necesitaran. El siguiente dato está formado por el nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama tienda 2, coma. Ahora, el segundo parámetro que requiere esta conexión es el nombre del usuario. Entonces, en nuestro caso es root, porque vamos a accesar una base de datos que es local. Y cuando es local, pues siempre utilizamos el nombre del usuario, que es root, mi base de datos. Y el siguiente parámetro es el password. Como mi máquina, bueno, aquí en mi máquina yo no le puse password a mi base de datos, le pongo comillas, doble comillas que abren y cierran. No hace falta que le ponga espacio porque va a esperar que mi password sea un espacio y no es cierto. Significa que mi password es nulo o no tiene password. Entonces son los tres parámetros que contiene la conexión. Lo que son esta sentencia JDBC 2.MSQL 2. Diagonal, hasta ahí. Aquí le digo en dónde está mi base de datos, que por default le ponemos localhost, porque está la base de datos en la misma máquina donde se va a ejecutar mi programa. Si estuviera en otra máquina la base de datos y mi programa en esta máquina, dijimos que entonces esta la reemplazaríamos por la IP de la máquina en donde está mi base de datos. Diagonal, y luego le pongo el nombre de la base de datos, que es tienda 2. El segundo parámetro es el usuario y el tercer parámetro es el password que le pusieron a la base de datos, ¿ok? Y esta sentencia STM es para crear lo que es una conexión. Todavía no se ejecuta la conexión, nada más se crea. Ahorita vamos a ver cómo la ejecutamos. De hecho, aquí nada más estoy creando mi método. Mi método, al momento que se ejecute el método, es cuando se ejecuta esta conexión. Ahorita nada más estoy declarando el método. Si no hay error en estas sentencias de conexión, mi método me va a regresar un valor de 10, porque el método es entero. Entonces tiene que regresar un valor. ¿Y qué valor? De tipo entero. Si hay algún error, me va a regresar un valor de 20 y me va a marcar este mensaje. Aquí le voy a poner del método conexión, para saber en dónde me está mandando ese mensaje y no confundirnos con el programa principal. ¿Okay? Y cuando no se haga la conexión, pues me manda un valor de 20 y se fijan en los dos casos. ¿Ok? Sale. Vamos a borrar aquí, hay una... Ah, no es cierto, ya no está. Ok. Entonces, esta es mi clase conexión. Esta no la puedo ejecutar. ¿Por qué no la puedo ejecutar solita? Porque no tengo un método main. Nada más es una clase en donde tiene un método y este método lo voy a mandar a ejecutar desde otro lado. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer mi programa, que va a tener la interfaz en donde voy a tener que teclear los datos para poder dar de alta un registro. Se va a llamar productos. En este frame vamos a agregarle todo lo necesario para capturar la información. Voy a capturar una etiqueta que sea el código del producto, lo que es la descripción del producto, lo que es unidad de medida y lo que es el tipo de producto. Entonces vamos a cambiar este nombrecito y este es ID del producto, ¿sale? Esta es descripción, esta es ¿qué dijimos? Unidad de medida. Esa unidad de medida y el tipo vamos a usar un combo box. Tipo de producto. Ok. Ahora vamos a agregar los campos de texto. Uno para el ID, vamos a hacer un poquito más chiquito y le vamos a borrar lo que viene aquí. La descripción, pues como es de 50, entonces lo vamos a hacer un poquito más grande y también le borramos este que viene aquí porque se ve muy feo. Ay. Bueno, edit. La unidad de medida y el tipo dijimos que era un combo. Tu unidad de medida
y lo que es el tipo de producto. Este tipo de producto vamos a hacerlo más grandecita porque es de 5 caracteres y para que se alcance a ver. Como yo no quiero que tenga estos ítems, me meto a las propiedades, selecciono el control, me meto a las propiedades en model y voy a borrar eso porque eso no me interesa. Voy a llenar estos combos desde el programa. Esto les va a servir, este llenado les puede servir porque a veces la información se llena de manera aleatoria o se llena con información que está en la base de datos a lo mejor. Entonces no se llena de manera fija como está aquí. Esto no nos sirve mucho. Entonces casi siempre se llena desde el programa. Ahí está, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo más grande porque voy a poner unos botones. Voy a poner mi botón de altas, mi botón de cancelar, porque al darle cancelar pues limpia todo y no guarda nada, y el botón de salir. Y vamos a cambiarle estos nombres. Altas. Ahorita arreglamos el tamaño. Cancelar y salir. Entonces el de altas lo hacemos más grandecito. El de salir también lo hacemos un poquito más grandecito. Ahí está. Bueno, altas también. Ahí más o menos quedó. Ok. Ya tengo mi interfaz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, para grabar un registro, pues primero el usuario tiene que teclear los datos y al darle altas tiene que insertar en la base de datos, ¿sale? Ok. Lo primero que voy a hacer es que en el método constructor, que es, acuérdense, lo primero que se ejecuta cuando yo ejecuto un programa, voy a hacer el llenado de la base de los dos combos. Entonces voy a decir j combo box 1.add item. Acuérdense que con el ítem agregamos datos, como son unidades de medida, pongo metros, j combo box 1. Voy a agregar otro ítem y voy a ponerle piezas, que es de tamaño 3, acuérdense, j combo box 1.add item. Le voy a poner kilogramos. Ahora, el otro combo era tipo de producto, ¿verdad? Combo box 2.add item. Le voy a poner papelería. J combo box 2.add item. Voy a poner ferretería. Papelería. Y el otro va a poner comestibles. Combo box 2. Comestibles, ¿sale? Ok, pero necesito también, fíjense, necesito también hacer una instancia a la clase conexión para poder hacer aquí la conexión. Entonces voy a hacer una instancia de la clase conexión. Voy a crear un objeto que se llame conecta. Conecta igual a new conexión. ¿Vale? Ya creé una instancia. Todo lo que tenga conexión lo va a heredar conecta, acuérdense. Y voy a dar de alta una variable SQL de tipo string, que es donde voy a armar mi sentencia. Ahora, necesito hacer una conexión a base de datos. Voy a ejecutar el método donde hace la conexión a la base de datos, que es el método mi conexión. Entonces le voy a decir si, ¿cómo se llama mi objeto? Donde dice la instancia de la conexión, se llama conecta. Conecta punto. Aquí está mi método mi conexión. ¿Sí se fijan? Como conecta heredó, al hacer esta instancia, heredó todos los métodos y propiedades y atributos de conexión, entonces también heredó este método mi conexión. Y se fijan qué tipo de valor regresa este método, regresa un entero, ¿ok? Le voy a preguntar que si es igual a 20. ¿Qué dijimos que si era igual a 20? Pues que iba a marcar un error, porque entonces significa que no se hizo la conexión, porque lo mandó al cache, ¿ok? Si es igual a 20, entonces voy a mandar un mensaje
punto show message dialog. Le voy a decir aquí que error en la conexión interfase, porque lo mando aquí en la interfase, nada más como una forma de identificar dónde me mandó el error, no es importante. Y le voy a decir que si hubo error en conexión, pues que se salga del programa, porque no voy a poder hacer nada con un system exit.0, ¿ok? No le pongo el else. ¿Por qué no le pongo el else? Porque si no se cumple esta condición, significa que entonces el dato fue un 10, y si es un 10, entonces sí hubo conexión. Por eso no es necesario poner el else del if. ¿Sale? Ahora vamos a programar lo que es el altas, el dar de alta, precisamente. Vamos a decirle que me cree un event action performance. Y lo primero que voy a hacer es crear variables en donde voy a guardar el ID del producto, coma, le pongo ese y yo así lo identifico las variables tipo string. Ustedes las pueden dar de alta como ustedes quieran. La variable ID descripción, la variable ID unidad de medida, la variable ID tipo de producto, ¿ok? Ya tengo mis 4 variables. A esas 4 variables les voy a asignar estos valores que el usuario capture aquí, los voy a agregar a esas variables. Entonces, id prod va a ser igual. ¿Cómo se llama aquí mi campo de texto? Se llama jtextfield1. Entonces, acuérdense, así tal cual se llama el campo, lo tenemos que poner, si no marca un error. Si ponemos otro nombre, nos marca error. Tenemos que respetar mayúsculas y minúsculas tal y como viene aquí, ¿ok? Si no, no lo va a reconocer. jtextfield1.getText. Punto. De preferencia, muchos siempre elijan de aquí los métodos, porque eso les asegura que va a estar bien escrito. Si ustedes lo teclean, a lo mejor le ponen T minúscula o E mayúscula y les va a marcar un error y no van a poder identificar tan fácilmente en dónde está el error. Es igual a jtextfield2.getText. Si al darle el punto no les aparecen los métodos, si ustedes le dan un punto, si yo le quito el 2, por ejemplo, aquí, le doy un punto, no me aparece. Ah, sí me aparece. Así. Bueno, aparece esto, pero no aparecen los métodos. ¿Se fijan esto? ¿Quién sabe qué será? No me aparece el método, entonces significa que está mal escrito el nombre, en este caso del control. Ahora, ¿cómo le hago para obtener lo que el usuario eligió en UM y en tipo de producto? Vamos a utilizar, fíjense, bueno, a ese ID, unidad de medida, le voy a poner lo que esté en el combo box, pero si yo le digo es J minúscula, ¿verdad? J combo box 1.getSelect. Si yo le doy getSelect item, fíjense, ¿en qué tipo de variable tengo que guardar este resultado? Lo tendría que guardar en una variable tipo object. Mi variable donde yo lo tengo es una tipo string, no es object. Entonces me va a marcar ahí un error. ¿Se fijan? Ahí me dice que tipos incompatibles. Seguramente, fíjense, incompatibles types. Dice que un objeto no puede ser convertido a string. Digo, así no está convertido a string. Lo que voy a hacer es convertirlo a string. Entonces, para convertirlo a string le digo string.valueOf object. Entonces aquí voy a guardar este objeto. Esto significa que este objeto lo va a convertir a string y lo va a guardar en una variable tipo string, ¿sale? Directamente un tipo objeto no lo puedo guardar en un tipo string. Por eso hago este tipo de conversión, siempre con los combos. Y aquí voy a hacer lo mismo, string.valueOf, y voy a guardar el j combo box 2.getSelected item. Y ya aquí tengo mis datos guardados. Ahora lo que voy a tener que hacer es armar mi sentencia de SQL. Fíjense, vámonos aquí a la base de datos. Si yo diera de alta un registro aquí, ¿se acuerdan de las sentencias que vieron en base de datos? Yo le tendría que decir insert into
values, abro paréntesis, values, el nombre de la tabla, ¿verdad? Productos. Utilizo el values y no utilizo los nombres de campos porque como voy a asignar valores a todos los campos, no es necesario que los coloque aquí. Entonces nada más le doy values y entre comillas le voy a decir que voy a dar de alta el E1010 como el ID del producto. El ID de descripción sería clavos, por ejemplo. El ID de unidad de medida sería kilogramos, coma. Y el ID de tipo de producto sería ferretería. Si se fijan, esta sentencia es la que voy a tener que armar en Java. Estas comitas se las voy a tener que dar de manera manual y la coma de abajo también. Mis variables son estas las que guardan estos valores. Entonces esto es lo único que le voy a poner como variables y todo lo demás va a ser escrito con cadena de texto. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces le tengo que dar a la variable SQL, le tengo que decir insert into productos, values, espacio, perdón. Abro paréntesis y ¿qué es lo que seguiría? Abro paréntesis y una comilla, le tengo que dar una comilla de manera manual porque es un tipo texto, la comilla. Todo eso sería una cadena y luego le tengo que concatenar el valor que quiero que lleve aquí. Y el valor, este valor, ¿quién lo guarda? ¿Qué variable lo guarda, muchachos? Lo guarda la variable SIDPROD, ¿ok? Más, abro comilla porque voy a poner otra cadena de caracteres y voy a poner la comilla que cierra. Esto que está aquí, ya lo está, permítame tantito. El otro campo se va a llamar. Bueno, y aquí también hay que agregar lo que es la comilla para poder concatenar lo que es la siguiente variable, que es S y D más, hacemos otra, concatenamos otra vez la cadena que es la coma de arriba, la coma de abajo. Esta coma, acuérdense que está encerrando lo que es esta variable, que es una variable tipo texto, por eso utilizamos comas. Si fuera variables tipo numérico, no serían necesarias las comas de arriba. Y concatenamos la otra variable que es la unidad de medida, S y D más, cerramos la comilla, coma, separamos para poner el otro campo. Casualmente aquí todos son tipo texto, varchar, por eso es que todas necesitan lo que es la comilla de arriba, tipo. Y terminamos con la comilla y con el paréntesis que cierra la sentencia. Aquí nos faltó algo. Nos está marcando un error. Dice que esperando un punto y coma. Punto y coma. Ahí, ¿dónde está esperando el punto y coma? SQL insert into. Esperando un punto y coma. Insert into más. Aquí nos faltó un signo de más, ¿verdad? Más. Concatenamos lo que es esta cadena, ¿okay? Y para verificarlo vamos a mandarlo a imprimir con un system.out.println. Mandamos a imprimir la variable SQL para ver cómo se está formando mi sentencia de SQL. Ahora enseguida vamos a ejecutar la sentencia. Aquí solamente armamos lo que es la sentencia SQL, nos falta mandar a ejecutar. Y Java nos forza a que utilicemos try y catch para poder mandar exception, para poder mandar a ejecutar una sentencia de SQL. Si no utilizamos try y catch, nos va a marcar un error, exception. Y la excepción, acuérdense que la excepción es el error, lo que se va a ejecutar en caso de que no existiera la sentencia de try, ¿ok? Aquí me está marcando un error en la parte de arriba, JTextField 1 y JComboBox init component, dice que no existe, no puede encontrar el símbolo JComboBox 1. Por aquí está haciendo falta un paréntesis que cierra. Vamos a terminar esto. Sí, falta un paréntesis.
una llave, se está cerrando de más, miren, una llave, aquí está. Esa es la que estaba causando todo el lío, ya, todo se arregló, ¿sí se fijan? Entonces aquí hay que tener cuidado con esas llaves que cerramos de más o que abrimos de más, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en el try, vamos a decirle, nuestra instancia la hicimos en el objeto conecta, entonces ese objeto conecta es la conexión, por eso le decimos conecta punto, que ejecute una sentencia STM, aquí está, y dentro de esa sentencia STM, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ejecutar un update a la base de datos, por eso utilizamos el execute update, aquí está, y qué es lo que va a actualizar, por lo que es la tabla a la que hace referencia a la sentencia SQL. La sentencia SQL aquí está, va a hacer una inserción a la tabla de productos. Entonces de esa manera ya estamos ejecutando esta sentencia insert con el execute update. Si quisiéramos hacer una consulta de registros en la base de datos, entonces utilizaríamos el execute query. Para hacer un borrado o una modificación a la base de datos, seguimos utilizando el execute update. Vamos a mandar un JOptionPaint para que el usuario sepa, cuando la sentencia ya se ejecutó y cómo se ejecutó, y aquí le decimos si terminó de ejecutarse aquí en el try, entonces significa que se ejecutó con éxito. Entonces vamos a poner aquí el mensaje inserción exitosa, y ya con esto, si nos manda este mensaje, significa que la inserción sí se ejecutó, que no hubo ningún error. Pero si nos marca este otro error, si nos manda este otro mensaje, vamos a mandar un JOptionPaint igual, pero le decimos error en inserción. Y le decimos que nos mande ejecutar el error. Por eso voy a concatenar esta variable e, le doy punto getMessages para que me mande el mensaje que realmente está mostrando el error. ¿Ok? Y con esto ya debe de funcionar nuestro programa. Vamos a probarlo. Lo grabamos y lo vamos a probar. Run file. Ok, vamos a darle un producto, por ejemplo el A1010, descripción, vamos a decirle que son tornillos. Unidad de medida van a ser piezas. Y en tipo de producto vamos a decirle que es de ferretería. Al darle altas, fíjense, me marcó un error en inserción. Dice data truncation, data too long for column y de tipo. Dice que el campo que le estoy agregando al tipo de producto es demasiado largo. Vamos a ver de qué tamaño es el campo que le definimos en tipo de producto. Aquí en nuestra base de datos. Y lo vamos a ver en el en el structure. Ahí está. Es un varchar de 5. Ok. Si es de 5, ¿y de qué tamaño lo estamos mandando? Ferretería, fíjense de qué tamaño es ferretería. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de tamaño 10. Entonces no lo quiere agregar porque está más grande de lo que definimos. Entonces vamos a reducir. Qué bueno que nos marcó este error. Fíjense acá abajo, ya me está creando la sentencia, el insert. ¿Sí se fijan? Este insert que hice yo aquí se está convirtiendo en ya concatenando los valores que tiene cada una de las variables. Se convierten en se fijan las comitas de arriba, las de abajo, qué importantes son. Ok, vamos a cambiar aquí, es de 5 caracteres nada más, vamos a truncarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y lo demás lo borramos. Porque dijimos que el tamaño iba a ser de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esos errores es recomendable que se los vayan aprendiendo de memoria para que sepan cómo resolverlo inmediatamente que les mande el mensaje 1, 2, 3, 4, 5 y borramos esto de aquí. Vamos a probarlo nuevamente y ya con esto debe de funcionar. Ok, otra vez A-1010, que es mi producto, la descripción eran tornillos. Unidad de medida son piezas y ahora sí ferre. Vamos a ir altas. Ahí está, inserción exitosa, ya me insertó mi registro y fue la sentencia que utilizó. Vamos a revisar en mi base de datos a ver si realmente en Browse ya tiene que estar este registro. Fíjense, aquí está A1010, tornillos, pieza y ferre. Entonces ya pudimos insertar un registro en la base de datos con este código.
les mando este código, la conexión y este código como un ejemplo para que ustedes se basen en él y puedan hacer su ejercicio. De cualquier modo, esta lección se lo voy a subir a YouTube.